Eh, Buenas tardes, queridos alumnos. Entonces, hoy vamos a tener dos clases, ¿no? Que se van a relacionar bastante una con otra, ¿ya? La primera es síndrome febril en pediatría y la segunda es sepsis y shock séptico, ¿ya? Entonces, empezamos con la primera. Los temas que vamos a ver va a ser definición de fiebre o síndrome febril, valores normales de la temperatura corporal, fisiología de la fiebre, fisiopatología de la fiebre, fiebre sin foco, bacteriemia oculta, infección bacteriana invasiva, un enfoque diagnóstico de acuerdo a la edad, métodos físicos de enfriamiento, tratamiento farmacológico con los fármacos más frecuentes que utilizamos y finalmente unas cuantas palabras de fiebre por drogas, ¿no? Y finalmente las conclusiones. Entonces, iniciamos. La fiebre es el principal motivo de consulta en los servicios de urgencias en pediatría. Un cuadro febril, ¿no? Se va a presentar, se dice que más o menos un 40% de las consultas en los servicios de urgencia corresponden a pacientes que acuden por fiebre. El grupo etario en los cuales se presenta la fiebre con mayor frecuencia es entre los 3 y los 36 meses. Y es habitual que un paciente, ¿no?, de esta edad tenga 4 o 6 episodios febriles al año, especialmente si este paciente acude a unas guarderías, ¿no? Es porque está justamente en contacto con otros niños, ¿no? Sin embargo, en algunas situaciones es un reto para el médico, en este caso para el pediatra, llegar al diagnóstico de la enfermedad, o mejor dicho, al llegar a la causa, ¿por qué ocurre la fiebre? Estamos hablando de aquellos pacientes con fiebre sin foco, ¿no? Esta fiebre sin foco se va a presentar en un 20% de estos pacientes febriles, un 20% va a presentar fiebre sin foco. ¿Y cuál es la importancia de conocer o reconocer a estos pacientes con fiebre sin foco? Es que un 10% más o menos de estos van a presentar una infección bacteriana potencialmente grave, ¿ya? Entonces, esa es la importancia. Muchos de estos pacientes no vamos a encontrar una causa al examinarlos, ¿no? En la gran mayoría de los pacientes sí vamos a encontrar, por ejemplo, un paciente, ¿qué causas me van a originar fiebre en un paciente pediátrico, ¿no? A la cabeza, las infecciones respiratorias altas, luego tenemos las gastrointestinales, también cuadros, como le digo, cuadros digestivos, ¿no? Lesiones dérmicas, ¿no? En estos casos encontramos la causa de la fiebre, pero existe un porcentaje, ¿no?, más o menos un 20%, que no encontramos una causa al examen físico y a la anamnesis. Es lo que denominamos fiebre sin foco. La importancia es reconocer a estos pacientes, ¿no?, porque estos pacientes van a cursar un 10% con infección bacteriana potencialmente grave. Es la creencia que la fiebre es una enfermedad, ¿no?, y no un signo de la enfermedad. Esto es en los familiares, ¿no?, que puede llevar a una vigilancia y un tratamiento excesivos tanto por parte de los padres como de los profesionales de la salud. Entonces, primero, tenemos que definir qué cosa es fiebre, ¿no? Fiebre viene a ser una elevación normal de la temperatura corporal por encima de 38 grados centígrados, que ocurre como parte de una respuesta biológica específica, mediada y controlada por el sistema nervioso central, ¿no?, a nivel del hipotálamo. Otras definiciones, por ejemplo, ¿qué es hipertermia? Viene a ser la elevación de la temperatura corporal sin que medien cambios en el centro termorregulador hipotalámico. Se deben alteraciones en la producción, aporte o eliminación de calor. Un ejemplo, a veces son pacientes recién nacidos, ¿no?, que acuden ya sea a su control o acuden a emergencia y están muy abrigados, ¿no? Muy abrigados
acuden entre comillas por fiebre, pero nos damos cuenta que el paciente está con sobreabrigo, ¿no? Esa puede ser una causa. Obviamente, esto va a ser un diagnóstico de descarte. Primero vamos a tener que evaluar al paciente y dependiendo de la edad o algunas comorbilidades, vamos a pedir exámenes de laboratorio. Otra causa de hipertermia vendría a ser la deshidratación, ¿no? Entonces, hiperpirexia viene a ser elevación de la temperatura corporal a valores mayores a 41 grados centígrados, ¿no? Son esos dos conceptos que también tienen que manejar. Habíamos dicho que fiebre es por encima de 38 grados a nivel rectal, ¿no? Para esto tenemos que saber qué temperatura corporal es la normal, ¿no? Es 37 grados y también conocer que existe una variación diaria, más o menos 0.5 grados, hacia abajo o hacia arriba. También existe un mínimo de temperatura en las 24 horas que va a ser a nivel en la madrugada, generalmente entre las 2 y las 4 de la mañana encontramos un mínimo valor que es normal. Y un máximo valor a nivel de las 4 y las 6, ¿no? Esto digamos en 24 horas. Ya hemos conocido cuáles son las variaciones normales de la temperatura. Ahora vamos a hablar algo sobre los lugares anatómicos de medición y también sobre unos instrumentos que utilizamos para medirlos. ¿En qué lugares vamos a realizar esta medición? A nivel 1 es a nivel rectal. Esta es la temperatura más cercana o más real a la temperatura central, más usada en pacientes pequeños. Tenemos una temperatura oral, ¿no? Que va a ser 0.5 grados centígrados menor a la rectal. Un inconveniente es que varía con los alimentos, ¿no? Y también una temperatura axilar, que es la más cómoda, pero la que menos precisa, menos certera va a ser. En cuanto a los instrumentos de medición, podemos medir a nivel digital y termómetro de mercurio. Progresivamente se está poco a poco dejando de usar el termómetro de mercurio, a veces por los accidentes que pueden presentarse por una ruptura del termómetro y la ingestión de mercurio, aunque la cantidad de mercurio que hay es mínima y no produciría daño, ¿no? Lo que últimamente se está empleando es el termómetro digital, ¿sí? Pero cualquiera de los dos se puede emplear. Entonces hemos visto que hay medimos la temperatura a nivel rectal, también puede ser a nivel axilar o oral, y otro método de medición, ¿no? O otro instrumento es a nivel utilizando los métodos infrarrojos. ¿En qué lugares vamos a utilizar los métodos infrarrojos? Uno a nivel óptico. ¿Cuál es la principal beneficio de esto? Es que su facilidad de uso, ¿ya? Sin embargo, estos termómetros todavía no son del todo precisos. El otro método infrarrojo es a nivel de la temperatura que se mide a nivel de la frente, ¿no? Los que hemos visto bastante por la pandemia, ¿no? Utilizando ese tipo de instrumentos, de termómetros que tomaban antes de ingresar al banco, ingresar a los supermercados, etcétera, ¿no? Y han visto que muchas veces falla, ¿no? A muchos les ha pasado que les marca 35, ¿no? 35,5, ¿no? A veces 38, y es muy, todo esto es el más impreciso, ¿no? No se recomienda su uso, ¿no? Por existir amplias variaciones entre la temperatura que registran en la central, ¿no? Básicamente su uso es cuando necesitas tomar temperatura en forma rápida en un lugar donde va a ingresar mucho público, ¿no? Generalmente como un screening, pero si nosotros atendemos a un paciente, tratar de evitar esta toma de temperatura, ¿no? O esta forma de tomar la temperatura, ¿no? Deberíamos tomar a nivel rectal o a nivel axilar u oral. Entonces, unas palabras sobre la fisiología de la fiebre, ¿no? Es una respuesta fisiológica, ¿no? Compleja del individuo mediada por citoquinas pirógenas o endógenas, ¿no? Que se va a caracterizar por un aumento de la temperatura central, formación de reactantes fase aguda, ¿no? Vamos a ver que se va a incrementar la velocidad de segmentación globular, la procalcitonina o la procalcitonina en caso de, estamos hablando de infección bacteriana,
¿no? Principalmente, y también la proteína C se reactiva, ¿no? Ya hemos mencionado que esto va a permitir una formación de reactante de fase aguda, como he dicho, y activación del sistema inmune. También hemos mencionado que se define con una temperatura rectal mayor a 38. Entonces tenemos que va a haber una serie de pirógenos endógenos que no solamente es un proceso infeccioso, ¿ah? La fiebre puede deberse a distintas situaciones, ¿no? Uno es un pirógeno endógeno por una infección, ¿no? Otro es un pirógeno endógeno que es un traumatismo, una inflamación, una neoplasia, ¿no? Causas de fiebre, si bien es cierto, la causa más importante, más común, es el proceso infeccioso, ¿no? Pero también un tratamiento con inmunoglobulinas me puede dar fiebre, una leucemia me puede dar fiebre, un proceso autoinmune tipo lupus, una artritis reumatoidea juvenil, me va a causar fiebre, ¿no? Entonces, todos estos pirógenos endógenos van a activar el sistema inmune. ¿Qué involucra el sistema inmune? Los monocitos, macrófagos, neutrófilos, algunos linfocitos T, fibroblastos, células endoteliales, células neoplásicas no inmunológicas. Y estas van a permitir una síntesis y liberación de citoquinas pirógenas. ¿Cuáles son estas citoquinas? Interleuquina 1, interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, ¿no? Interferones. Estas van a actuar a nivel de las células endoteliales, del órgano vasculosum, de las láminas terminales, que se encuentran en la parte central y anterior del hipotálamo, ¿no? Va a producir la liberación de prostaglandina E2, que van a actuar a nivel de las células gliales hipotalámicas, van a liberar AMP cíclico, que van a actuar también las neuronas termorreguladoras del hipotálamo, y van a presentar algunas situaciones instintivas, ¿no? Tanto de conservación de calor como de aumento de producción de calor. Dentro de las primeras tenemos disminución de la transpiración, vasoconstricción, y que aumenta la producción de calor, actividad muscular, escalofríos, etc. Todo eso va a hacer que el paciente presente fiebre. Entonces, vamos a definir qué cosa es fiebre sin foco, ¿no? Fiebre sin foco viene a ser una temperatura de menos de 72 horas de evolución, o sea, una fiebre de menos de 72 horas de evolución, en donde no se descubre la fuente de la misma, es decir, no ubicamos la causa, no podemos decir eso es una causa, un origen respiratorio, digestivo, neurológico, renal, etcétera, ¿no? No podemos saber la causa luego de una anamnesis, ¿ya? Anamnesis y exploración física cuidadosa. Entonces, esa es la definición. Fiebre de menos de 72 horas de evolución, en donde luego de un examen físico y una anamnesis correcta no encontramos la causa de esta. Algo que deben grabar bien es que la mayoría de estos casos de la fiebre sin foco en el lactante se van a deber a infecciones víricas que se van a autolimitar. Esa es la causa más frecuente, ¿ya? Sin embargo, una proporción pequeña de estos pacientes, especialmente lactantes, especialmente menores de 3 meses, van a padecer una infección bacteriana invasiva o una infección bacteriana potencialmente grave, ¿no? Se dice, como mencioné al inicio, que un 20% de los pacientes con fiebre sin foco menores de 2 a 3 años van a presentar una infección bacteriana invasiva, ¿no? Existe un riesgo para presentar infección bacteriana invasiva. ¿Quiénes son aquellos pacientes que tienen más riesgo, ¿no? Vemos acá que disminuye con la edad. Es decir, mientras el paciente tiene mayor edad, hay menos probabilidad de que presente una infección invasiva. Mientras el paciente es más pequeño, ¿no? Tiene mayor chance. Es decir, un neonato, un paciente menor a 3 meses, tiene mucha más probabilidad de presentar una infección bacteriana invasiva. También un factor de riesgo es el grado de la temperatura, ¿no? Se dice que por encima de 39.5 aumenta la probabilidad de presentar infección bacteriana invasiva y también la duración de la fiebre, ¿no? Esos 3 son unos factores de riesgo. Después en las siguientes láminas vamos a ver más factores de riesgo, ¿no? Uno principal o que tenemos que tener en cuenta es
que si el estado vacunal o las inmunizaciones del paciente, ¿no? Entonces, otro término que debemos de conocer y definir bien y tenerlo bien claro es el concepto de bacteriemia oculta. ¿Qué cosa es una bacteriemia oculta? Es la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo sin que se identifique un foco claro al examen físico, es decir, una fiebre sin foco, ¿no? Pero que no tenga apariencia tóxica, o sea, que el paciente luzca bien, es un paciente que está lactando bien, si bien es cierto está con fiebre, pero está conectado con su entorno, no tiene dificultad respiratoria, no tiene compromiso hemodinámico, ¿no? Neurológicamente está bien, ¿no? Es un paciente que, sin un foco claro al examen físico, que me oriente en la causa de la fiebre, por la anamnesis tampoco lo podemos describir, es decir, es una fiebre sin foco, pero luce bien, su triángulo de evaluación pediátrico es adecuado, que es un término que, o un procedimiento que vamos a hablar después, ¿no? Pero encontramos presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. La mayoría de bacteriemias ocultas se van a resolver espontáneamente. Sin embargo, un pequeño porcentaje de estas se puede complicar con enfermedades graves, como meningitis, neumonía, pielonefritis, artritis séptica, ¿no? Y va a conllevar a que sea una infección bacteriana invasiva. Con las amplias coberturas de vacunación, especialmente con neumococo, ¿no? Se está reduciendo bastante los casos de bacteriemia oculta, ¿no? Muchas series, muchos artículos hablan de que el 1% de los pacientes vacunados, o sea, no más del 1% de los pacientes vacunados van a presentar bacteriemia oculta. El germen más frecuente que va a ocasionar bacteriemia oculta es Streptococcus pneumoniae. Entonces, pacientes vacunados con la vacuna conjugada para el neumococo, la probabilidad de que presenten bacteriemia oculta es baja, ¿no? Entonces, si sabemos que la vacuna del neumococo se presenta a los 2, 4, 6 meses, ¿no? Y ahí nos estamos dando una forma indirecta qué pacientes tienen más riesgo de presentarlo, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que no están vacunados para neumococo, ¿no? Entonces, tenemos un paciente con fiebre, un aspecto que también se relaciona con la mayor probabilidad de que el paciente presente infección bacteriana invasiva es la apariencia tóxica, ¿no? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que un paciente tiene apariencia tóxica? Hay varias situaciones, ¿no? Uno puede ser una hipoperfusión tisular. ¿Cómo nos damos cuenta? Una piel morteada, una piel terrosa, pálida, con frialdad, especialmente frialdad distal, ¿no? Generalmente la frialdad es a nivel de extremidades, ¿no? En la parte distal de estas. Puede tener cianosis, un pulso débil, ruidos cardíacos disminuidos, puede estar taquicárdico, ¿no? También hay pacientes que tienen un exantema petequial generalizado, en este caso generalmente es por meningococo. Afectación del nivel de conciencia, signos de insuficiencia respiratoria, ¿no? El paciente está taquineico, con tirajes, ¿no? Puede tener tejido, estridor. Un pobre contacto visual, ¿no? No tiene la mirada fija, tiene una mirada perdida, también no se consuela con la madre, un llanto intenso, ¿no? Entonces, como había mencionado al inicio, un 20% de lactantes febriles, ¿no? Sin foco, ¿no? Con menos de 3 meses, con apariencia tóxica, pueden presentar infección bacteriana invasiva. Están en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué entidades me pueden producir infección bacteriana invasiva? Una meningitis, una neumonía, una infección de piel y partes blandas, una artritis séptica, una osteomielitis, una infección urinaria, una gastroenteritis también, pero solamente en aquellos pacientes menores a 3 meses, ¿ya? Entonces, estas entidades engloban lo que es una infección bacteriana invasiva. ¿Cuáles son los riesgos para que lo presenten? Ya más o menos lo estamos conversando, ¿no? Grupo etario, especialmente los neonatos. Habíamos dicho que mientras más pequeño el paciente, mayor riesgo de presentarlo, ¿no? Entonces, un escolar, un preescolar tiene mucho menor riesgo que un neonato, que un lactante menor, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no están vacunados y porque su sistema inmune todavía está en maduración.
La apariencia tóxica también es un factor de riesgo. Ya estamos aprendiendo a reconocer que pacientes sospechamos que tienen una apariencia tóxica, ¿no? Una temperatura mayor de 40, ¿no? Se dice que con menor de 39.5 ya hay mayor riesgo. No inmunizados, ¿no? Es decir, que por lo menos se dice que un paciente está protegido cuando cumple todas sus dosis, ¿no? En este caso, para que cumpla para la vacuna de neumococo es 3 dosis, ¿no? Entonces, si no están inmunizados completamente, no están protegidos, también es un factor de riesgo. Un prematuro, lógicamente, tiene mayor riesgo de presentar infección bacteriana invasiva, porque es un paciente que recién está en crecimiento, recién su sistema inmune está en maduración. Paciente con comorbilidades o enfermedades crónicas también es un factor de riesgo. ¿Qué comorbilidades generalmente tienen mayor riesgo? Aquellos problemas cardiópatas, pero con repercusión hemodinámica, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, un paciente con displasia broncopulmonar, con cardiopatía congénita, flujo pulmonar aumentado, ¿no? Pacientes con, de repente, parálisis cerebral, ¿no? Enfermedades crónicas me van a llevar un mayor riesgo, ¿no? Y el uso previo de antibióticos, ¿no? 7 días previos también son factor de riesgo, ¿no? Entonces, todos estos son factores de riesgo para que el paciente presente infección bacteriana invasiva. Algunas palabras sobre la infección del tracto urinario. ¿Por qué he puesto esta lámina? Porque es la causa más frecuente de infección bacteriana potencialmente grave en pacientes menores de 2 años que presentan fiebre sin foco, ¿no? Eso es importante de fijar. ¿Cuál es la causa más frecuente de infección bacteriana potencialmente grave? La infección urinaria en pacientes menores de 2 años. Van a representar alrededor del 1% de las visitas ambulatorias y hasta un 5 a 15% de visitas a emergencia. La infección urinaria, como ustedes están viendo ya en las prácticas presenciales, es una causa muy frecuente de hospitalización en pacientes neonatos y lactantes, ¿no? Especialmente lactantes menores, ¿no? Habíamos mencionado que se considera como la infección bacteriana más frecuente en lactantes con fiebre sin foco, con una prevalencia entre 5 a 7 años en los pacientes menores de 2 años. Varía con la edad y el sexo de los niños. Durante los 6 primeros meses es más frecuente en varones. Pasan los 6 meses y la frecuencia va aumentando, ya se va equiparando al sexo, y en mayores de 12 años, perdón, de 12 meses, ya es más frecuente en el sexo femenino, ¿no? ¿Qué factores de riesgo para considerar el ITU como causa de fiebre sin foco? La edad, pacientes menores de 12 meses, no estar circuncidado, ¿no? Es un factor de riesgo. El sexo femenino, ¿no? La temperatura mayor a 39 y la duración de la fiebre mayor de 48 horas, ¿no? Entonces, ante estas situaciones es obligatorio solicitar un examen de orina, ¿no? El examen de orina es el examen en pediatría que más vamos a solicitar cuando tratamos a fiebre sin foco. La meningitis también es otra causa, ¿no? De infección bacteriana invasiva o grave, ¿no? Que también ha disminuido con la acción de las vacunas conjugadas frente al Haemophilus influenza, neumococo y meningococo C. Ahora, recordar que la vacuna para la meningitis, para el meningococo, es una vacuna que todavía no está en el programa ampliado de inmunizaciones. En los niños de 3 a 36 meses, los signos y los síntomas de la exploración van a permitir descartar meningitis, ¿no? O en los menores de 3 meses se complica un poco porque los síntomas van a ser sutiles, no vas a tener unos síntomas clásicos cuando nosotros pensamos de una infección del sistema nervioso central. Simplemente a veces el paciente luce mal, muchas veces el foco respiratorio puede ser otro, ¿no? Y el paciente tiene una complicación de una meningoencefalitis. Por eso, como estamos viendo, vamos a ver después, pacientes neonatos y los pacientes menores de 2 meses, muchas veces cuando tienen un paciente febril sin foco, tenemos que realizar la punción lumbar, a pesar de que no tenemos síntomas neurológicos. Entonces, vamos a dividir a los pacientes en 3 grupos, ¿no? Neonatos, ¿no? Hasta los 28 días, niños de 1 a 3 meses y niños de 3 a 36 meses para hacer los programas de manejo de un paciente, del enfoque diagnóstico de un paciente con fiebre sin foco.
Entonces, un paciente neonato, ¿no? Vamos a realizar primero una evaluación completa de la sepsis. ¿Qué involucra esto? Un hemograma completo, ¿no? Ahí vamos a tener que ver el porcentaje de neutrófilos, porcentaje de abastonidos, ¿no? Tenemos que solicitar también reactantes de fase aguda, ¿no? Procalcitonina, PCR, velocidad de segmentación globular. También vamos a tener que solicitar cultivos, o sea, un hemocultivo, y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, todo paciente neonato con fiebre te deberíamos realizar una punción lumbar. Este paciente tenemos que hospitalizarlo, ¿no? Y iniciar la terapia antibiótica empírica esperando los resultados de los cultivos. Entonces, en todo, podemos concluir que todo neonato febril, incluidos aquellos de bajo riesgo, es decir, aquellos neonatos que lucen bien, o sea, no tenemos que esperar un paciente que luzca mal para realizar todo esto. En los neonatos es así. Así sea un paciente que luzca bien, ¿no? Tenemos que realizar todos estos procedimientos, ¿no? Y hospitalizarlos, ¿no? Debemos hospitalizarlos y debe hacer un estudio que incluye hemograma, hemocultivos, examen completo de orina, urocultivo, PCR, BCG, procalcitonina, ¿no? Iniciar tratamiento empírico, ¿no? ¿Con qué antibióticos? Ampicilina más gentamicina o cefotaxima más ampicilina. Esta última opción, sobre todo si la punción lumbar es compatible con infección bacteriana. Es decir, si tenemos una sospecha de una meningocefalitis, en vez del aminoglucósido, tenemos que administrar cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué? Porque el aminoglucósido no va a pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y recordar que ceftriaxona no podemos emplear en neonatos porque compite con las bilirrubinas, ¿no? Perdón, compite con las proteínas que ligan a la bilirrubina, ¿no? En este caso, por eso es cefotaxima. En pacientes ya que no son neonatos, podemos reemplazarlo con ceftriaxona. En pacientes de 1 a 3 meses, también hay un riesgo de infección bacteriana invasiva, ¿no? Y debemos utilizar tratamiento antibiótico empírico en algunos pacientes, pero sin embargo debemos recordar que la enfermedad viral es la principal causa, ¿no? ¿Cómo vamos a sospechar que un paciente tiene riesgo de infección bacteriana invasiva o una infección bacteriana potencialmente grave a esta edad? Con los criterios de Rochester. Igual los grupos que están yendo a práctica, me imagino que ya en sus hospitales ya conocen los criterios de Rochester, ya lo están aplicando, ¿no? Por eso es importante conocerlos. Los criterios de Rochester me van a permitir ver qué paciente tiene un bajo riesgo de infección bacteriana grave, ¿no? Potencialmente grave, ¿no? Son 4 criterios. Para decir que cumple los criterios de Rochester, tiene que cumplir los 4 criterios, ¿ya? Si no cumple alguno de estos, es un paciente de alto riesgo, ¿ya? Entonces, el primer criterio es un lactante de buen estado general, el segundo es un lactante previamente sano, nacido a término. ¿Qué significa esto? Que es nacido a término. O sea, si es un pretérmino, ya no cumple los criterios de Rochester, y vamos a tener que hospitalizarlos y probablemente administrar tratamiento antibiótico empírico. Otra condición que me define lactante previamente sano es que no haya recibido un tratamiento antibiótico perinatal, por ejemplo, que no haya sido hospitalizado, ¿no? Nació, presentó una sepsis neonatal, ya sea temprana o tardía, recibió antibióticos, ya no me cumple los criterios de Rochester. No tratado de una hiperbilirrubinemia inexplicada, no recibió ni estaba recibiendo tratamiento previo antibiótico, ¿no? Viene un paciente de repente 2 meses que la semana pasada recibió amoxicilina, ya no cumple los criterios de Rochester. No haber estado hospitalizado previamente, no tener enfermedad crónica o de base, generalmente las enfermedades que les había mencionado, esas son y alta conjunta con la madre, ¿no? Esos van a ser el segundo punto, ¿no? Del criterio de Rochester. El punto 3, ausencia de signos evidentes de infección de piel, tejidos blandos, huesos, articular, oídos, ¿no? El punto 4 se refiere a los valores de leucocitos, ¿no? Decimos que la cifra de leucocitos tiene que estar entre 5.000 a 15.000, ¿ya?
para que no aplique, para que cumpla los criterios de Rochester, ¿no? El punto de corte por encima es 15.000 y generalmente valores por debajo de 5.000 se van a presentar en lactantes menores de 3 meses, ¿ya? Un lactante menor de 3 meses muchas veces no va a hacer leucocitosis, puede hacer leucopenia. Recuento absoluto de bastonados que sea no mayor a 1.500, es decir, inferior a 1.500. Menos de 10 leucocitos por campo en sedimento urinario, menos de 5 leucocitos por campo, si en caso hemos pedido una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, repito nuevamente, para que cumpla los criterios de Rochester, tiene que cumplir los 4 criterios. ¿A quiénes se aplica? Pacientes de 1 a 3 meses. ¿Cuál es el objetivo de aplicarlo? Detectar a aquel paciente que tiene más riesgo, o mejor dicho, tiene un alto riesgo de presentar una infección bacteriana potencialmente grave, ¿no? Si lo cumple los 4, ese paciente tiene bajo riesgo, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejamos a estos pacientes de 1 a 3 meses? Hay muchos fluxogramas, este es uno de estos. Podemos hacer una subdivisión, ¿no? Un lactante lo dividimos de 1 a 2 meses y el de 2 a 3 meses. Entre 1 a 2 meses se debería actuar como en el recién nacido, es decir, realizar todos los exámenes, incluyendo la punción lumbar. Con la diferencia de que si el examen físico es normal y los exámenes salen dentro de los límites normales, el paciente podría ser hospitalizado para observación sin uso de antibióticos, ¿no? A diferencia de los neonatos, ¿no? En que si los vamos a hospitalizar, sí o sí, el 100% debe recibir tratamiento antibiótico, ¿no? Pero también tenemos otra opción aquí, que si los exámenes están normales, el examen físico también, ¿no? El paciente podría ser evaluado diariamente de forma ambulatoria, ¿no? Siempre y cuando los padres sean confiables y se asegura un seguimiento, ¿ya? Entonces aquí hay esas opciones, ¿no? Todos los pacientes no se van a hospitalizar como en los neonatos. Aquí en este grupo ya el manejo va a ser un poco más individualizado, van a depender de los exámenes de laboratorio, ¿no? Te dan la opción de hospitalizarlo, pero también puedes tener la opción de que lo puedas manejar ambulatoriamente, ¿no? Un seguimiento explicando signos de alarma, ¿ya? Obviamente es un paciente que si yo lo voy a mandar a la casa, tengo que seguirlo cada 24 horas, no tiene que tener factores de riesgo, ¿no? Entre los 2 y 3 meses, también vamos a pedir los exámenes de laboratorio, ¿no? Para sepsis, ¿no? El hemograma, PCR, BCG, etcétera. Pero aquí ya no es tan necesario la punción lumbar, ¿no? Ya no es que a todos los pacientes vamos a realizar. Podríamos realizarlos aquellos pacientes, o mejor dicho, no podríamos realizarlo, podríamos dejar de hacer en aquellos que los exámenes de laboratorio van a ser normales, ¿no? Pero si es que en ambos subgrupos, ya sea de 1 a 2 meses y de 2 a 3 meses, los exámenes son anormales, ¿no? Tenemos de repente una leucocitosis marcada, PCR, no sé, por encima de 30, por poner un ejemplo, o hay una variación del examen clínico durante el paciente, se debería hospitalizar al paciente, y en estos casos sí es que realizar la punción lumbar, si es que aún todavía no la hemos hecho, y iniciar con el tratamiento antibiótico respectivo, ¿no? Entonces, tenemos, este es el manejo de 1 a 3 meses, ¿no? Pedimos, si es un paciente de alto riesgo, hemocultivo, orocultivo, líquido cefalorraquídeo y antibióticos parenterales, ¿no? Aquel que, por ejemplo, me salió en los criterios de Rochester, alto riesgo, ¿no? Me salió bajo riesgo, hay 2 opciones, ¿no? Manejo ambulatorio, mejor dicho, el paciente bajo riesgo tenemos que manejarlo ambulatoriamente y aquí hay 2 opciones. Pedimos activo y administramos tratamiento con ceftriaxona intramuscular. Acá en la lámina hay un error, no se realiza punción lumbar. Acá no se obtiene líquido cefalorraquídeo porque es un paciente con manejo ambulatorio que se supone que es de bajo riesgo, ¿no? Y la segunda opción es que pedimos los cultivos y lo observamos a la casa, ¿no? Pero este paciente de manejo ambulatorio
como su nombre dice, es manejo en casa, no lo vamos a hospitalizar. Para eso el paciente tiene que tener bajo riesgo, ¿ya? Recordar que esta lámina se refiere a pacientes de 1 a 3 meses nada más. En neonatos es distinto, como habíamos visto en la lámina anterior o en las láminas anteriores. Esos pacientes sí se van a tener que hospitalizar y sí o sí todos van a recibir tratamiento antibiótico y todos le tenemos que realizar punción lumbar. En pacientes ya más grandecitos, si cabe el término, ¿no? Pacientes de 3 meses a 3 años, ¿no? También tenemos que evaluar la apariencia tóxica del niño, ¿no? Por eso es importante, si ven la apariencia tóxica, se repite en todos los pacientes. Por eso es importante reconocer qué paciente puede presentar una apariencia tóxica, ¿no? Si el paciente presenta apariencia tóxica o inestabilidad en los signos vitales, estudio completo e inicio de antibiótico empírico, como en el resto de grupos etarios. Si el paciente no tiene apariencia tóxica, vamos a verificar el estado de inmunización. Dependiendo de su estado de inmunización, vamos a hacer algún fluxograma, ¿no? Eso lo vamos a ver en las siguientes láminas, ¿no? Y si el paciente no amerita antibiótico, hay un seguimiento entre 24 y 48 horas. ¿Ya? Entonces, esto es a lo que me refería, ¿no? Las dos primeras partes, menor de 1 mes y menor a 3 meses, de 1 a 3 meses, ya lo hemos revisado, ¿no? Entonces, enfoquémonos básicamente de 3 meses a 36 meses, ¿no? Primero, el estado general es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Si es un estado regular o malo, primero tenemos que estabilizar al paciente, estudio completo de sepsis, analítica completa, orina e inclusive punción lumbar dependiendo de la sospecha, ¿no? Entonces, de 3 a 3 meses, si vemos que tiene buen estado general, ¿no? Vamos a pedir un examen de orina, ¿no? ¿Por qué primero el examen de orina? Recordar que la causa más frecuente de infección bacteriana potencialmente grave va a ser la infección urinaria. Entonces, lo primero que tenemos que descartar es una infección urinaria. De preferencia, la toma de la muestra de orina debiera ser con sonda, ¿ya? Para evitar los falsos positivos. La bolsa colectora no es la mejor forma de tomar la muestra, ¿no? Por más que la bolsa esté menos de 30 minutos, por más que le hagamos una higiene, ¿no? No es la mejor forma, ¿no? Porque va a dar muchos falsos positivos, ¿no? La bolsa sí nos serviría si el resultado es negativo, ¿no? Porque la especificidad es alta, pero si es positivo, hay que ver mucho la forma en que tomaron la muestra y idealmente es a través de sonda, una sonda, ¿no? A través de una sonda de alimentación, número 6, número 8 que utilizamos, ¿no? Entonces, si el examen de orina es negativo, recién vamos a preguntar si el paciente está vacunado, ¿no? Y cuánto de temperatura presenta el paciente, ¿no? Recordar que habíamos dicho que un factor de riesgo es una temperatura alta, generalmente por encima de 39.5, ¿no? Entonces, si el paciente está vacunado y la temperatura es menor a 39.5, el paciente se puede ir de alta, ¿no? No necesito pedir más exámenes o algún otro examen más, ¿no? Pero si el paciente no está vacunado y su temperatura es por encima de 39.5, estoy obligado a pedir exámenes, ¿no? Recordar ¿cuáles son las infecciones bacterianas potencialmente graves? Una bacteriana oculta. ¿Quién causa la bacteriana oculta? El neumococo. Recordar que una infección bacteriana potencialmente grave puede ser una neumonía. ¿Quién causa la neumonía? El neumococo. Otra infección bacteriana potencialmente grave es la meningitis. ¿Quién causa con mucha frecuencia la meningitis? El neumococo. ¿Cómo se caracteriza el neumococo? Por un examen de laboratorio, como es su hemograma, generalmente es una leucocitosis importante, ¿no? Por eso es que solicitamos el hemograma. Y otra característica del neumococo es que las temperaturas van a ser altas, por encima de 39.5. Por eso es que aquellos pacientes vacunados y con una temperatura menor a 40, no pedimos más exámenes porque lo más probable es que no haya mucho riesgo de infección bacteriana potencialmente grave. A la inversa de que si el paciente no está vacunado o la temperatura es mayor a 39.5, la chance de que tenga una infección por un neumococo aumenta. Por eso es que sí vamos a solicitar PCR y hemograma. Y si estos van a estar alterados,
¿no? Podemos administrar tratamiento antibiótico, puede ser para entrar una dosis y luego continuarlo por vía oral, ¿ya? Entonces, algunos puntos sobre la fobia a la fiebre, ¿no? La fobia a la fiebre no solamente es por parte de los padres, ¿no? Existen algunos médicos que tienen, entre comillas, fobia a la fiebre, ¿no? Pacientes que están con fiebre, inmediatamente ponle su ampolla de metamizol, ¿no? El temor, ¿no? Y eso no debería ser, ¿no? Los padres creen que la fiebre puede ocasionar efectos nocivos como convulsión, lesión cerebral, delirio, coma, ceguera y muerte. Nada más alejado de la verdad, ¿no? Recordar que la fiebre es un síntoma, no una enfermedad, y es una respuesta inmune, ¿no? Que indica que el sistema inmunológico está respondiendo, ¿no? Interesa ver la causa de la fiebre, no la fiebre en sí, ¿no? Son contados los casos en los cuales tenemos que administrar en forma rápida algún antipirético, ¿no? De repente puede ser un paciente con riesgo o mucha recurrencia de convulsión febril, a paciente con una cardiopatía en el cual el paciente que esté con fiebre va a acelerar, ¿no? Su metabolismo, ¿no? Su pérdida insensible, ¿no? Son contados los casos en los cuales tengo que administrar en forma urgente algún antipirético, ¿no? Generalmente el antipirético lo administramos más que todo para mejorar el confort del paciente, ¿no? Si el paciente está con fiebre y no manifiesta mayor molestia, no hay tanto apuro en administrar, ¿no? Un riesgo de emplear antipiréticos, ¿no? Son errores en la administración y los efectos tóxicos, especialmente del paracetamol, ¿no? Entonces, reconocer que la mayoría de la fiebre, de las causas de la fiebre, en la mayoría de los casos no es dañino. El uso excesivo de antipiréticos sí puede ser dañino. Los antipiréticos no tienen ningún papel en la prevención de las crisis febriles y los antipiréticos no deben ser usados como medida preventiva durante la vacunación porque pueden disminuir la respuesta de los anticuerpos, ¿no? A veces le dicen, no, tome su paracetamol antes de la vacuna. No, puede disminuir la respuesta de los anticuerpos. Entonces, ¿cómo podemos actuar ante un paciente febril, no? La primera medida del pediatra es aliviar la tensión del hogar, explicarle al familiar, ¿no? Los beneficios inclusive que la fiebre puede traer en el paciente, ¿no? O en todo caso, que la fiebre no es tan perjudicial ni causa daño al niño, ¿no? Tenemos que calmar no solamente al familiar, obviamente también al niño, ¿no? Niño, calmar el llanto y la inquietud del niño y brindarle tranquilidad a la familia. Asegurar una hidratación adecuada, ¿no? Pues se pierden líquidos en abundancia por la transpiración, ¿no? Lo que va a aumentar las pérdidas insensibles. Situar al niño en una habitación en la cual la temperatura ambiente sea agradable, vestirlo con poca ropa, ya que la piel descubierta permite las pérdidas de calor. Ofrecer bebidas que aporten sales y agua, y esto me va a disminuir las pérdidas, la deshidratación que pudiera presentar el paciente, ¿no? Siempre y cuando no esté vomitando, ¿no? Métodos físicos de enfriamiento, ¿no? La aplicación de agua tibia con una esponja es otro método que se aconseja para bajar la temperatura corporal, ¿no? La inmersión en agua tibia es un recurso eficaz mientras espera la acción de los fármacos, ¿no? Muchas veces en emergencia nos valemos de las dos situaciones, ¿no? Lo vamos bañando al paciente mientras esperamos que baje la temperatura con los antipiréticos cuando es necesario usarlo, ¿no? Como había mencionado, el tratamiento antipirético es beneficioso en los pacientes de alto riesgo que tienen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas, trastornos metabólicos, afecciones neurológicas y en quienes están expuestos a las convulsiones febriles. Si tenemos un paciente que no reúne estas condiciones, luce bien, no tiene mayor malestar, no es tan imprescindible ni urgente administrarle un antipirético, ¿no? Recordar que los antipiréticos no van a modificar la evolución de las enfermedades infecciosas que afectan a los niños habitualmente normales, y de ahí que su empleo sigue todavía siendo de controversia, ¿no? ¿Cuál es el antipirético más usado, ¿no? En nuestro medio? El paracetamol, ¿no? Eh, Su mecanismo de acción es un desconocido, pero el efecto antipirético parece deberse a su capacidad
para disminuir la síntesis cerebral de prostaglandinas, ¿no? La absorción es rápida y casi total a nivel de gastrointestinal. Se va a unir a las proteínas plasmáticas entre un 20 a 50% y su vida media de 1 a 4 horas. ¿Cuál es el riesgo del paracetamol? La hepatotoxicidad es el efecto adverso más frecuente y puede administrarse la administración de múltiples dosis supraterapéuticas, ¿no? ¿Cuál es la dosis del paracetamol? 10 a 15 miligramos por kilo dosis. Entonces, dosis mayores a esto me va a aumentar, ¿no? Está contraindicado en insuficiencia hepática, recordar eso. El ibuprofeno también es otro antipirético de empleo con relativa frecuencia en nuestro medio, ¿no? Generalmente lo empleamos en mayores de 6 meses, ¿no? La dosis es 5 a 10 miligramos por kilo por dosis, contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, trastorno de coagulación y úlcera, ¿no? Porque puede ocasionar sangrado, ¿no? Hace algunos años se decía que los pacientes asmáticos no debían recibir ibuprofeno porque desencadenaba o exacerbaba su crisis. Ya se ha visto que eso no es cierto, ¿no? El ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, no se usa en pediatría, ¿no? Su uso está restringido por su asociación con el síndrome de Reye. ¿Qué es el síndrome de Reye? Es una enfermedad grave caracterizada por encefalopatía hepática, ¿no? ¿Cuándo utilizamos la aspirina? Generalmente nosotros en pediatría estamos utilizando bastante en una enfermedad que está apareciendo, está aumentando la frecuencia, que es la enfermedad de Kawasaki. Básicamente ahí lo estamos empleando actualmente, ¿no? Como está esta lámina, la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Lo empleamos bastante, mejor dicho, en toda enfermedad con Kawasaki tenemos que emplear aspirina, ¿ya? Y aspirina inclusive hasta 6 a 8 semanas podemos administrar, ¿no? También esto me va a disminuir el riesgo de aneurismas y trombos en los vasos coronarios, ¿ya? Artritis reumatoidea también vamos a emplear, ¿no? En artritis reumatoidea también empleamos el ácido acetilsalicílico, ¿no? Metamizolo dipirona, ¿no? La famosa antalgina, novalgina, ¿no? Pertenece al grupo de las pirazolonas. La dosis es de 20 miligramos kilodosis, ¿no? Ahí hemos puesto la dosis inferior, ¿no? Generalmente es 20 a 25. Puede ser administrada por vía oral, rectal o parenteral, ¿no? En nuestro medio se usa con relativa frecuencia, es el antipirético más frecuente que se emplea por vía intramuscular, ¿no? Ahora, no debiéramos en ningún niño administrar por vía intramuscular, ¿no? Algún antipirético, recordar que no es urgente bajar la temperatura y aplicar un intramuscular va a causar dolor en el paciente, ¿no? Entonces, si por ahí lo vamos a emplear, lo emplearíamos vía oral, ¿no? En Estados Unidos no se recomienda, ¿no? Está prohibido utilizar por su relación con la agranulocitosis. En general, hay un riesgo de eso, lo que pasa en nuestro medio no está documentado, ¿no? De preferencia no usarlo, ¿no? Y sí proscrito en menores de 3 meses, ¿no? Un riesgo es la hipotermia, ¿no? Especialmente en menores de 1 año, ¿no? Y su uso parenteral puede causar hipotensión, ¿no? Aparte de la granulocitosis, ¿no? Fiebre por droga, ¿no? Recordar que existen algunos medicamentos, ¿no? Que van a producir fiebre, penicilina, cefalosporina, anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina, antineoplásicos, también agentes cardiovasculares, hidralazina, metildopa, quinidina, ¿no? El tratamiento consiste en suspender el fármaco causal y la fiebre suele desaparecer en 72 horas después de interrumpir el fármaco responsable. Esa es una forma de hacer el diagnóstico, ¿no? Lo suspendemos y luego 3 días ya la fiebre debería desaparecer. Finalmente, las conclusiones. En la mayoría de los casos, la fiebre sin foco en el lactante se debe a infecciones víricas que se van a autolimitar, ¿no? Sin embargo, una proporción pequeña de lactantes con fiebre sin foco, sobre todo los pacientes menores de 3 meses, pueden presentar, ¿no? Una infección bacteriana invasiva o una infección bacteriana potencialmente grave, ¿no? Que básicamente es lo mismo. Ante todo paciente que presenta fiebre se debe buscar factores de riesgo, ¿no? Signos de alarma, aspecto tóxico, ¿no? Ya saben ustedes cómo reconocer
cuando estamos frente a un paciente de aspecto tóxico, ¿no? Los antipiréticos no van a modificar la evolución de la enfermedad infecciosa, de ahí que su empleo siga siendo motivo de controversia. La edad, ¿no? El aspecto general, es decir, si presenta o no aspecto tóxico, y las horas de evolución y también el grado de temperatura son claves a la hora de decidir la relación de la realización de pruebas complementarias, como hemos visto en los distintos fluxogramas. Bueno, alumnos, eso sería la primera clase. Las preguntas creo que lo pasamos al terminar las dos clases, como son temas similares, para que pasara las preguntas, salvo que alguien quiera preguntar ahorita. Pero yo creo que terminamos las dos clases y pasamos a las preguntas. ¿Ya? Ok, doctor. Ok. Grafía.